Bienvenidos a su canal gnóstico Gnosis Síntesis. En este día vamos a tratar un tema importante, tratar de comprender lo que es la técnica de autoobservación consciente. El conocimiento gnóstico maneja diversas técnicas que nos entregara nuestro maestro, el maestro Samael Aun Weor. Analizaremos y reflexionaremos con respecto a la autoobservación consciente, después del vídeo de introducción. Bien, la autoobservación consciente es necesario para conocer lo que se va a eliminar. Sabemos que para despertar la conciencia tenemos que eliminar defectos psicológicos, pero para poder eliminar tales agregados psíquicos necesitamos conocer a esos defectos psicológicos, conocerlos, descubrirlos, comprenderlos en meditación para pedir muerte de esos defectos a nuestra Divina Madre, Dios como Madre, parte autoconsciente de nuestro ser. Pero para eso hay que descubrir el defecto, observarlo, autoobservación. La observación común y corriente tiene que ver con los 5 sentidos, el tacto, el oído, el olfato, el gusto, bueno, con los 5 sentidos, la vista. Pero la autoobservación es interior, va hacia adentro. No hay un sentido físico que pueda ver hacia adentro. ¿Qué es lo que nos permite ver hacia adentro de nosotros mismos? Pues la conciencia. Por lo tanto, la autoobservación consciente es una función de la conciencia. Necesitamos observar hacia adentro. ¿Y qué vamos a observar? Nuestra psicología, nuestra psiquis. Al observar nuestra psicología, nuestro mundo interior, captaremos ahí a los diversos agregados psíquicos. Pero necesitamos hacerlo con la conciencia, no con la mente. No es una idea, no es un concepto. Necesitamos hacerlo con la conciencia. ¿De dónde vamos a sacar conciencia si es que nosotros tenemos la conciencia dormida? Sabemos por el conocimiento gnóstico que el 97% aproximado de la conciencia duerme. Solo un 3% de conciencia está despierto y está libre
de defectos. Y ese 3% de defecto, por lo general, aunque esté libre, pues no está despierto, no está activado. Es un 3% libre, pero no consciente. Es necesario hacer conciencia de ese 3%. Y es necesario libertar al otro 97% que está embotellado en los defectos psicológicos. Liberarlo y despertarlo. Dos cosas importantes aquí: liberar el defecto y despertar el defecto. O mejor dicho, liberar la esencia del defecto. Necesitamos liberar la esencia del defecto. Y esa esencia ya libre necesitamos despertarlo. Despertar esa esencia. ¿Y de dónde va a salir si solo tenemos un 3% libre y que tampoco es consciente, por lo general? Bueno, necesitamos apelar a aquella verdad que yace en nuestro interior. Cada uno de nosotros tenemos un Padre interno, un Dios interior. En la Gnosis le llamamos nuestro real ser interior, que tiene diversas partes. Tendrá la parte superior, será nuestro Padre interno, estará la Madre Divina, Dios Madre, que se expresa en nosotros como un fuego sexual. Ese fuego es maternal. Hay distintas partes. Aquel conocido como el ángel de la guarda es una parte más, una parte autoconsciente de nuestro ser. Existe el gran Señor de la ley dentro de nuestro mundo interior, como una parte autoconsciente de nuestro ser. Nuestro Salvador, el Cristo íntimo, existe dentro de nosotros. Son distintas partes. Pues nosotros tenemos que apelar a esa verdad, a esa luz, a esa eternidad que yace en nuestro interior, a nuestro Padre. Para poder realizar una autoobservación consciente, son muchos los trabajos que tenemos que hacer. Todos los trabajos gnósticos que se realicen para despertar la conciencia van a servir para que la autoobservación se vuelva cada vez más consciente. Todos los trabajos gnósticos. Pero necesitamos partir con nuestro ser. Entonces vamos a mencionar 7 puntos importantes para realizar una buena autoobservación consciente. No quiero decir que estos sean los 7 puntos total y no hay nada más. No. Puede haber otra persona que intente, que reflexione la autoobservación de otra manera y otra persona que lo haga de otra. No es algo absoluto, no es algo que no se pueda cambiar o que no se pueda añadir algo. No, sencillamente es una reflexión. Se está reflexionando la autoobservación consciente en 7 puntos. Eso es todo. Alguien podría reflexionarlo en 10 puntos, en 3 o en 20. Sencillamente es reflexionar este punto de la autoobservación en 7 puntos que mencionaré a continuación. Bueno, entonces necesitamos partir con nuestro real ser, y eso nos lleva a aquella técnica que nos dice el maestro Samael, el recuerdo de sí mismo, el recuerdo de nuestro real ser. Acordarnos de nosotros mismos es acordarnos de nuestro Dios interior, porque cualquier persona pudiera decir: me llamo así, soy de esta nacionalidad, vivo en tal lugar, tengo tales estudios, pero eso no es la realidad de la persona. Esas son las cosas que desempeña en esta existencia. El nombre que le pusieron en esta existencia tendrá un carácter, una personalidad que corresponde a esta existencia, pero en existencias anteriores tuvo otro nombre, otra nacionalidad, se dedicaba a otras cosas, tenía otro carácter, otra forma de ser. Eso va a cambiar de acuerdo a las existencias con las que se retornan. Por lo tanto, no es la verdad de la persona. Recordarse de sí mismo es acordarse de eso que no cambia nunca, aquello que es inmutable, aquello que es nuestro Dios interior, nuestro real ser. Acordarse de uno mismo es acordarse de nuestro ser.
acordarse de la verdad, acordarnos de la conciencia que tenemos que despertar y que tenemos que trabajar, acordarse del trabajo interior, acordarse de lo que es lo correcto, acordarse de que si estamos en equilibrio o si estamos en desequilibrio, acordarnos de ver en nuestro interior, iluminación interior. Ese es el recuerdo de sí mismo, el recuerdo de nuestro real ser. Cuando no existe recuerdo de nuestro ser, los defectos psicológicos que tenemos en los 5 centros de la máquina humana se apoderan de nosotros, nos condicionan y nos manejan como si fuésemos títeres. La ira nos hace reaccionar, nos hace gritar, nos hace ofender, nos hace resentirnos. El orgullo hace que veamos la vida de una forma absurda, prepotente, egoísta, de una forma cruel a veces. Cada defecto provocará en nosotros distintos mecanismos absurdos, incoherentes, inconsciencia. Esos son los defectos que suelen manejar a la humanidad. Normalmente es así. Las personas van cambiando de un defecto a otro defecto y a otro y a otro. Cuando el maestro Samael nos comenta que nadie permanece siendo el mismo por más de 10 minutos, es así. Es así. La persona de repente en un momento sale a la calle, supongamos un ejemplo, y ve a una mujer pues muy bella en minifalda. Entonces la lujuria le aflora. Y la lujuria tiene diversas manifestaciones. Está el lascivo, está el morboso, está el que observa de forma morbosa, está el defecto de la lujuria, ese aspecto que imagina cosas, que quisiera conquistarla, que siente en su cuerpo ciertas reacciones sexuales. Entonces vemos cómo ahí se manifiestan diversos agregados psíquicos que tienen que ver con la lujuria. Más tarde sigue caminando y de repente se encuentra con un amigo y aquel le dice para ir a beber, le salen defectos de la cantina, defectos borrachos, ebrios, defectos irresponsables que lo dejan todo por beber, defectos de la falsa amistad, porque van a compartir algo decadente, algo degenerado. Ya en la cantina de repente le afloran otros defectos, ¿ya? Mucha gente cuando ve empieza a pelear, otros empiezan a llorar, otros empiezan a ser muy sentimentales, otros empiezan a recordar los problemas que tuvieron en su vida, en el pasado, otros empiezan a manifestar cosas delincuenciales y de todo. El que es respetuoso, ebrio, por lo general empieza a ser irrespetuoso. Vemos cómo van cambiando de defectos y de defectos. Ya en un estado deplorable va a su casa, pero hay más defectos, totalmente irresponsables, defectos que arriesgan la vida de esa persona al cruzar una carretera, exponiéndose a que un automóvil lo atropelle. Y 1001 barbaridades más. Una persona en ese estado de repente llega a su casa y quiere prender la hornilla para calentarse algo, pero como está en ese estado se duerme y deja prendida la hornilla y puede ocasionar hasta un incendio. Vemos cómo los defectos pueden desencadenar tragedias. Y va así la vida. Y al día siguiente aquella persona despertará, irá al trabajo, quizás llegará tarde al trabajo porque tuvo mala noche, y entonces desesperado irá al trabajo y le saldrán defectos ahí de la desesperación de llegar tarde al trabajo, defectos del orgullo, defectos que le dicen el famoso ¿qué dirán? ¿Qué dirán de mí? Que estoy llegando tarde, más defectos, desesperación, impaciencia. Quiere que el que conduce el carro y lo está llevando al trabajo corra como si fuese un corredor de autos por las calles de forma irresponsable, porque son más defectos. Defectos que no reflexionan en la vida, no son capaces de reflexionar en las consecuencias de sus acciones. Entonces son más defectos. Llegar al trabajo y de repente en el trabajo
sentirá temor de que el jefe lo descubra llegando tarde, ¿no? Le salen otros defectos del miedo: miedo a perder el trabajo, miedo al qué dirán, miedo al despido. Vemos que hay más y más defectos psicológicos moviéndose en la persona. Si alguien le dice algo que le desagrada, con lo cual no está de acuerdo, le saldrán más defectos de la crítica, de la pelea, defectos de repente que agreden a la persona con la palabra, defectos del sarcasmo, defectos de la mentira. En fin, vemos que la persona va cambiando de defecto en defecto, y en la vida es así. Nadie permanece siendo el mismo ni siquiera 10 minutos, ni remotamente sospecha que el defecto lo está manipulando. Entonces, en ese estado, pues no podría haber autoobservación consciente, imposible. A una persona se le puede decir: observa tu psicología, a ver qué defecto se te está moviendo, pero si aquel no consigue separarse del defecto, entonces hará una observación de sí mismo inconsciente. ¿Y qué quiere decir eso? Que es una observación mecánica, es una observación en la que a veces es el mismo ego el que termina observando a los demás defectos. Sí, aunque parezca esto increíble, el maestro Samael decía: a mí me asombra que los estudiantes, cuando intentan autoobservarse conscientemente, se observan de forma inconsciente, se observan y continúan con el hipnotismo del ego. Y efectivamente así es. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues que estamos queriendo hacer el trabajo con los yoes, identificados con los defectos, sin separarnos del ego. Separarse del ego implica recordarse del ser. Hay que acordarnos del ser. Y si nos acordamos de esa verdad que está en nuestro interior, hacemos rápidamente conciencia de nuestro estado interior. Estamos inconscientes. Hacer conciencia de lo inconsciente que estamos nos pone en un estado superior, nos trae al recuerdo el trabajo interior. Si estoy inconsciente, tengo que estar en trabajo interior, tengo que estar en autoobservación consciente conmigo mismo, y tengo que descubrir el defecto y separarme de él. Y esas fuerzas, ese auxilio vienen de nuestro ser, pero necesitamos acordarnos de él. Entonces, cuando el defecto psicológico intente manejarnos, ya no puede. Si no hay un recuerdo del ser, puede ocurrir lo que le ocurre a muchos estudiantes, quizás, que intentan autoobservarse y dicen: sí, lo que yo estoy sintiendo es un defecto, estoy molesto. Lo reconocen, pero no pueden dejar de estar molestos. No pueden dejar de estar molestos. Entonces, ¿por qué? Porque no saben separarse del ego. No tienen fuerza interior para separarse del ego. Necesitan concentrarse en el ser, recordar al ser, brevemente, si es posible, suplicar: Dios mío, Padre mío, dame fuerzas para separarme de esto que intenta manejarme. Dame fuerzas para no sucumbir ante esta manipulación del ego, para observarlo conscientemente. Concentrado en el ser. Es bueno que todos los días estemos orando a nuestro real ser. Al acostarse, al levantarnos, es buenísimo pedir, suplicar. Cuando tengamos oportunidad en la calle, incluso podemos pedir sin que nadie sepa y sin arriesgar nuestras vidas. No vamos a estar pidiendo al ser cuando estamos cruzando una calle, sería ilógico. Podemos hacer eso de repente cuando estamos en un autobús, en un taxi. Si vamos a pasar algunos minutos ahí, en la mente y en el corazón, sin que nadie se entere, podemos estar orando, suplicando a nuestro ser. Si de repente estamos en un restaurante esperando que nos traigan la comida pedida, unos minutos, unos segundos podemos estar orando al ser sin que nadie se entere, como quien está sentado sencillamente. No es necesario poner poses, estar en constante recuerdo del ser. Y cuando estamos en casa,
podemos incluso arrodillarnos o sentarnos para suplicar esa fuerza, esa iluminación de nuestro real ser. Eso, necesitamos trabajar con nuestro ser, y esas fuerzas se van a mover en nuestro interior, y cuando el defecto intente manejarnos, tendremos la fuerza para separarnos del ego. Nos separamos del ego, como quien se separa de algo que lo daña, del ego. El recuerdo del ser es este primer punto que se reflexiona. El recuerdo del ser. Si la obra de despertar es de nuestro real ser y nosotros colaboramos con nuestro ser, sería absurdo intentar realizar esta obra de despertar la conciencia olvidando a nuestro ser. Sería absurdo, ya que la obra es de nuestro ser, y cualquier impulso que tengamos por despertar la conciencia viene de nuestro ser. Muchas gentes hay en la vida, se ve en la sociedad, que no les interesa despertar la conciencia, y es porque están desconectados de su ser. No llegan a ellos el impulso de querer despertar. Es como con un cable que ha sido cortado y no enciende la luz. Entonces nosotros al saber estas cosas tenemos que tener íntima conexión con el ser, oraciones constantes en el ser, y hay mantralizaciones que tenemos que realizar como parte de nuestras prácticas, mantralizaciones a nuestro ser, alabanzas de Pistisofía al ser. Pistisofía es esa parte en nuestro interior, esa esencia, fracción de alma, que quiere despertar, que busca volver a la luz, que busca volver a la luz y al fuego de su real ser. Pues Pistisofía, nosotros los que buscamos, debemos cantar alabanzas a nuestro ser, mantralizaciones en el ser para lograr conexiones con nuestro ser. Tales conexiones nos alumbrarán en el camino, en las pruebas, en los gimnasios psicológicos, en las cosas que afrontaremos todos los días. Las mantralizaciones en las distintas partes del ser es importante. El maestro Samael por eso hablaba maravillosamente, algo que es muy fuerte y que es necesario recordarlo siempre. Decía que la persona que enseña a trabajar con las partes autoconscientes del ser, las diversas partes, es mago blanco. La persona que no enseña a trabajar con las diversas partes autoconscientes del ser es mago negro. El gurú y el gurú del gurú que enseña a trabajar con las distintas partes autoconscientes del ser es mago blanco. El gurú y el gurú del gurú que no enseña a trabajar con las partes autoconscientes del ser es mago negro. Mago blanco es el iluminado, mago blanco es el consciente, mago blanco es el maestro. Mago blanco es aquel que hace la obra y consigue despertar, aquel que mueve fuerzas de la luz, fuerzas de su ser y maneja los poderes del hombre despierto, las facultades, los poderes relacionados a los chakras. Y tiene sabiduría. Mago negro es lo contrario. Y el mago blanco sabe trabajar la energía sexual de forma correcta. El mago negro es todo lo contrario. El mago negro no usa la energía sexual para convertirla en conciencia, por el contrario, utiliza la energía sexual para volver su mente demoníaca, terrible, tinieblas. El mago negro no enseña a trabajar con las distintas partes del ser, porque al mago negro le interesa fortalecer a los miles de defectos psicológicos que se tienen en el interior. El mago negro es tenebroso, es engañoso, es inconsciente, es cruel, es terrible y peligroso. Y tiene poderes, en algunos casos, hacia la oscuridad. Hay que diferenciar estas cosas. Si nosotros queremos de verdad despertar, tenemos que trabajar con las distintas partes autoconscientes de nuestro real ser. Y son muchas partes. Hay que mantralizar en el ser. Y si conseguimos desdoblamientos astrales, en la parte astral invoquemos a esas distintas partes del ser. Inclusive es posible pedir
los sellos luz de esas partes autoconscientes en pleno trabajo de arcano AZF. En otra clase se mencionará eso. Bueno, entonces es el ser lo que va a alumbrar la autoobservación consciente, la oración constante, el recuerdo del ser, las prácticas que hagamos orientadas hacia nuestro ser, va a desarrollar una luz que nos alumbre cuando enfrentemos la vida, para poder observar verdaderamente al ego, separarnos del ego y observarlo sin que aquel nos manipule, sentir lo que sentimos. Sentimos ira, lo vemos, es una ira, pero no dejamos que esa ira haga lo que quiera. Entonces el recuerdo del ser es el primer punto a reflexionar. Esto nos lleva al segundo punto, que es la mente interior. El recuerdo del ser y las prácticas constantes, las prácticas gnósticas, nos tienen que llevar o debería llevarnos a la mente interior. Esotéricamente el maestro Samael nos habla de tres mentes. Menciono constantemente al maestro Samael porque esta enseñanza, todo el conocimiento gnóstico lo entregó el maestro Samael, lo develó el maestro Samael. Cometería tremendo error el misionero gnóstico o el estudiante gnóstico que transmita la gnosis y no le diga a la gente que esa enseñanza es de Samael Aun Weor, que esa enseñanza es de su avatar. Cometería tremendo error aquel misionero o estudiante gnóstico que al enseñar gnosis presentase todo el conocimiento gnóstico como si fuera suyo, como si fuera él el que lo hubiese develado. Porque cuando a las personas tú le enseñas gnosis y no le dices nunca quién dejó eso, la gente empieza a creer que todo eso vino de nosotros y que nosotros lo develamos todo y que prácticamente somos unos sabios. Eso es un tremendo error, eso es ser muy ingrato con aquel que te entregó todo. Eso es ser ingrato con tu avatara. El avatara es el mensajero que viene a entregar un mensaje a la humanidad para que aquella salve el alma. Hay que ser agradecidos con el avatara y hay que dejar las cosas en claro. Toda la enseñanza gnóstica, todas las técnicas gnósticas que enseñan todas las instituciones gnósticas, casi todas esas técnicas de trabajo las entregó el maestro Samael, las develó el maestro Samael. Por eso lo menciono. Entonces, bueno, la mente interior. Esotéricamente hay tres mentes. Brevemente, mente sensual es la mente que todo lo entiende con los sentidos, con los 5 sentidos. Es una mente razonativa, es una mente materialista. No puede ver la verdad, porque la verdad está más allá de lo que los 5 sentidos pueden percibir. Está la mente intermedia, que es la mente de las creencias egoicas. El defecto en nosotros tiene 1001 creencias, pero solo son creencias, mas no son comprobaciones de la verdad. La ira cree que todos están equivocados. El orgullo cree que él es mejor que los demás. El codicioso cataloga a la gente de acuerdo a su nivel económico. El orgulloso intelectual cree que es mejor la gente que tiene más estudios. La persona vanidosa, la vanidad, cree que ese es más importante o más especial porque ese es más bonita, porque ese es más bonito. Y solo son ilusiones, creencias del ego. Esta mente no puede entender la verdad. No sirve ni la mente sensual ni la mente intermedia que está establecida en las creencias. Todo tipo de creencias, creencias intelectuales, emocionales, filosóficas, creencias falsamente espiritualistas, pseudo-espiritualistas. Todo tipo de creencias, creencias religiosas, pues esas mentes no sirven para ver la verdad. Necesitamos de la mente interior. El segundo punto importante a reflexionar para una autoobservación consciente.
Todos los trabajos gnósticos se hacen con la mente interior, y la mente interior es la mente consciente. Esa mente se va desarrollando a raíz de la muerte de los defectos que estemos realizando. Son miles de defectos. A mayor número de defectos muertos, más mente interior. Está esto también relacionado a la transmutación sexual de las energías. La transmutación sexual, técnica que todo el que quiera despertar conciencia tiene que realizar sí o sí. Hay otras clases en este canal gnóstico en donde se habla de la transmutación sexual. Es bueno que revisen esos vídeos. Si tienen libros del maestro, estudien eso. Si pueden asistir a una asociación, institución gnóstica, ahí asistan para que aprendan directamente de un instructor. Y bueno, entonces, la transmutación sexual permite lograr gran conexión con el ser, permite reunir energía consciente. El ego es energía inconsciente y necesitamos enfrentar eso con energía consciente. ¿De dónde va a salir la energía consciente? De la transmutación sexual. Los defectos psicológicos se apoderan de la lujuria, de la fornicación, de las aguas derramadas. En cambio, transmutar es dejar de fornicar, dejar de derramar las aguas. Hombres y mujeres que quieran llevar una vida espiritual orientada a un despertar de la conciencia, tienen que dejar de derramar las aguas. La mujer no debe llegar al orgasmo. El varón no tiene que eyacular la energía sexual, no tiene que derramar la energía seminal. Debería transmutar esa energía, hay técnicas para eso. Esto permite que la autoobservación cobre mucho poder. Hay una relación muy estrecha entre autoobservación y transmutación sexual. Así como transmutas, así te autoobservas. Buena transmutación, buena autoobservación. Mala transmutación, mala autoobservación. Ningún trabajo de transmutación, cero autoobservación. Está íntimamente ligado a la autoobservación, a la transmutación sexual. Con la transmutación sexual logramos entrar en armonía con nuestro real ser. Conseguimos tener mayor dominio interior de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Nos da fuerza centrípeta a la transmutación para poder interiorizarnos. La meditación es una interiorización. Tal interiorización es fuerza centrípeta. El hecho mismo de transmutar y dejar de derramar las energías es interiorización. Interiorizar esas energías es fuerza centrípeta. Conseguir mayores desdoblamientos astrales es interiorización y eso es energía centrípeta. Acercarnos a nuestro ser, a nuestro íntimo, es manejar energía centrípeta. Estar en estado de autoobservación es tener concentrada la conciencia hacia nuestro mundo interior. Esa es energía centrípeta, te la va a dar la transmutación sexual. Entonces es importante transmutar. Y cuando vamos meditando en la muerte de los defectos que estamos descubriendo, a mayor número de defectos eliminados, mayor conciencia se va abriendo a la mente interior. Con la transmutación, con la muerte de los defectos, con las reflexiones constantes, con los trabajos que hagamos por conectar con nuestro ser, se va abriendo esa mente interior. La mente interior es una mente consciente, es una mente iluminada, es una mente que percibe las verdades cósmicas, es una mente que manifiesta valores espirituales, sabiduría, análisis profundo de las cosas. Los trabajos gnósticos tendrían que hacerse con la mente interior. El problema de los estudiantes que fracasan en la autoobservación es que sus trabajos no lo hacen con la mente interior y el resultado es el fracaso, el caos. Los trabajos gnósticos se hacen con la mente interior.
Se despierta conciencia trabajando con la mente interior. Y la mente interior es el resultado de todos los demás trabajos que realicemos. Está conectado al recuerdo del ser, porque el ser es la luz que le da vida a esa mente interior. Entonces, el segundo punto importante a reflexionar en relación a la autoobservación consciente es que la autoobservación se hace consciente cuando lo realizamos desde la mente interior. Y esta mente interior se ilumina cuando logramos mayor conexión con nuestro real ser. La mente interior. Necesario para nosotros es comprender este punto, este segundo punto a reflexionar. A través de la mente interior viene aquello que se conoce como la octava lateral del Sol. En palabras muy sencillas, es tener la capacidad de recibir los mensajes de nuestro ser, los mensajes de los maestros, que ha emanado desde el mismo absoluto, desde el mismo Teomegalogos, creador de todo, ha descendido por las dimensiones a través de la logia blanca, a través de los maestros, a través de nuestro real ser, para mandarnos mensajes que nos ayuden a nosotros a despertar la conciencia, cosas que tenemos que saber. Pero todo eso desciende y cristaliza a través de una mente interior. Si no hay mente interior, no hay conexión con los maestros, no hay conexión con las esferas superiores, no hay conexión con el ser. Necesitamos mente interior para eso, para poder recibir los mensajes a través de la octava lateral del Sol, del Logos que nos alumbra. Todo está en octavas, hacia arriba o hacia abajo. Bueno, a través de esas octavas tienen que descender los mensajes superiores, pero esto es posible solamente cuando estamos trabajando la mente interior. Depende de a qué le dediquemos más tiempo, si a la mente interior o a la vida mundana. En la vida mundana solo hay dinero, degeneración, sexo, fiestas, distracciones de todo tipo. Para tener mente interior hay que realizar trabajos, hay que ser disciplinados en las prácticas. Realizar los 3 factores de la revolución de la conciencia de la cual nos habla el maestro Samael. Comprender la doctrina que nos deja el maestro Samael es importantísimo, vital. Es sorprendente cómo algunas personas cogen del maestro lo que a ellos les parece que les sirve y muchas otras cosas lo desdeñan, lo botan. Es impresionante que haya gente que haga eso, impresionante. O gente que llega a pensar que, entre comillas, su gnosis es superior a la del maestro Samael. Eso es una verdadera locura. La doctrina que nos entrega el maestro Samael es completa, lo contiene todo. Lo que tenemos que hacer es tratar de comprenderlo. Bueno, ahí el primer punto, el recuerdo del ser para una autoobservación consciente. El segundo punto, tenemos que aprender a desarrollar la mente interior. Eso es vital, eso es importante. Con estas 2 cosas podemos empezar a realizar una buena autoobservación consciente. Entonces ahí sí vamos a observarnos. Cuando estamos en la calle, en la casa, en el trabajo, donde estemos, observamos a nuestro interior. ¿Qué es lo que reacciona en los 5 centros de la máquina humana? En el pensamiento, en la emoción, en el instinto, en el motor, en el movimiento. ¿Cómo reaccionamos ante las cosas? Y lo que le da fuerza a todo viene de la energía sexual, ya que el mismo sistema nervioso, la médula espinal, el sistema nervioso, es una extensión de la misma energía sexual. Entonces tenemos que observar ahí, porque la psicología se va a manifestar por estos 5 centros.
Existe el mental superior o intelectual superior y el emocional superior. Pero eso es cuando ya se tenga cuerpo astral, cuerpo mental, se esté eliminando defectos psicológicos, cuando se esté practicando alquimia, alcanzando iniciaciones, ¿ya? Grados esotéricos en el despertar de la conciencia. Hablemos de los 5 centros. Los 5 centros tienen 2 aspectos, el superior y el inferior. El superior en estos 5 centros es cuando el ego va muriendo. Pero cuando el ego está bien vivo, estos 5 centros suelen ser inferiores, los 5. Está en manos del ego. Y eso es lo que tenemos que observar. Esos 5 centros. Es ese estado inferior en el cual el defecto tiene estos 5 centros. Entonces, en las circunstancias de la vida, siempre habrán problemas y ahí veremos, observaremos cómo el defecto se manifiesta. Si en el trabajo alguien nos trató mal, de repente sentimos algo feo, sentimos una ira, sentimos una tristeza, sentimos ganas de vengarnos. Entonces observamos, me duele la emoción, ok, defectos. Quiero vengarme estoy pensando en vengarme de esa persona y hacerle sentir peor. Bueno, ahí hay más defectos, ¿no? Defecto vengativo, defectos de resentimiento. De repente la persona ya no está bien, está nerviosa, se para, se sienta, se rasca, su cuerpo está intranquilo. Entonces observa, mi sistema nervioso ha quedado muy afectado, en mi centro sexual me ha golpeado duro, mi instinto está alterado. De repente de la ira nos hemos puesto morados. El centro instintivo maneja todas las funciones orgánicas, instintivas del cuerpo, el funcionamiento de los pulmones, el funcionamiento de la sangre, el funcionamiento del páncreas, del estómago, el calor corporal, la bioquímica cerebral, la misma reproducción celular, todo instintivamente. Y si es que nos ponemos morados de la ira, es porque en nuestro instinto ha sido afectado la parte térmica del organismo, por el ego, térmica, y nos ponemos morados, nos calentamos. Entonces la persona está observando, mira, el defecto me está haciendo esto, esto y esto y esto. Hay que hacer conciencia de eso. Comprender todo esto, ver. Si de repente vamos por la calle y, no sé, un perro intentó morderte y te dio temor, lo botaste al perro, pero te observas, me dio temor, observo. Si de repente la mujer amada la encontraste conversando muy amigablemente con un amigo suyo, de repente te afloran los celos y observas, ¿qué estoy sintiendo? Me fastidia que sea tan amigo de esa persona. ¿Pero por qué me fastidia? Porque soy celoso. En los celos que vienen de la lujuria están los celos. Está el miedo a perder a esa mujer. Está el sentido de propiedad, probablemente, de que es mío. El egoísmo, la codicia, el materialismo es mío. Nadie tiene que tocar eso, solo yo. Hay muchos defectos que se manifiestan. Durante el día tenemos que estar observando. Habrá momentos que no sintamos nada, pero habrá momentos en los que sí. De repente tenían que pagarnos un día y no nos pagan, nos atrasan el sueldo y ya nos molestamos y estamos alertas. ¿Qué estoy sintiendo? Es ira, es fastidio, es rencor, quiero golpear, quiero gritar. Son defectos, tienes que observar y observar conscientemente. El recuerdo del ser y la mente interior te va a ayudar a que observes conscientemente y te des cuenta que el defecto no se elimina peleando con él, observándolo, hay que comprender. Entonces hay que hacer conciencia del defecto. Este es el tercer punto de la autoobservación, el tercer punto que reflexionamos. Identificar al ego, darse cuenta de lo que es el defecto, el agregado psíquico, reconocerlo, reconocer al ego, conscientemente,
es el tercer punto a reflexionar. Tenemos que reconocer al defecto psicológico actuando en nuestro interior en las diversas circunstancias de nuestra vida. Estar en ese estado de autoobservación de mañana, de tarde, de noche, de madrugada. Cuando hacemos eso, incluso hasta en el sueño continuamos autoobservándonos. Y es así, ya que el sueño forma parte de nuestra psicología. La psicología, a la hora que estamos descansando en la cama, continúa manifestándose y tenemos que observar incluso eso en los sueños, volver consciente los sueños. Reconocer al ego conscientemente en la autoobservación, en las circunstancias de la vida, cuando ríes, cuando lloras, cuando te va bien, cuando te va mal, cuando sientes que te quieren, cuando sientes que no te quieren, cuando quieras trabajar, obsérvate, y cuando no quieras trabajar esto, también recuerda que tienes que observarte. Tienes que observarte, tienes que reconocer aquello que quieres eliminar de tu interior para despertar la conciencia. Tercer punto, reconocer al ego. Cuarto punto a reflexionar. Una vez que has reconocido al agregado psíquico, entonces ahora tienes que negarlo. El cuarto punto de la autoobservación consciente, negar al ego. Como tú reconoces que ese es un defecto, tú reconoces que te hace sufrir, reconoces que ese defecto te tiene manipulado toda la vida, reconoces que ese defecto te ha metido en problemas porque el defecto nos hace reaccionar, nos hace ofender y hace que los demás nos odien o nos traten mal. El defecto nos hace cometer errores y con esos errores nos ganamos karma. Y el karma, si no lo pagas con buenas obras y con muerte de defectos, lo tienes que pagar con dolor. Si hacemos conciencia de que el defecto le traerá dolor, sufrimiento a tu vida, malas consecuencias, malas relaciones con los demás y que te hará sufrir, aunque estuvieses acompañado o solo, siempre se lleva por dentro al ego. El que se identifica con el ego, pues sufre, aunque esté solo, aunque nadie le haga nada. Entonces, si hacemos conciencia de lo que es el ego y de sus consecuencias en nosotros, si hacemos conciencia de que el defecto nos aleja de Dios y que si no lo eliminamos al final de la 108 existencia, el defecto nos podría llevar al abismo. Hay que hacer conciencia de todo esto para poder negarlo. El estudiante gnóstico a veces quiere negar al ego, dice, siento ira, no quiero sentir ira, pero no, la ira se lo sigue manejando a su antojo. ¿Qué es lo que pasa? No está haciendo conciencia de lo que es su ira. ¿Y qué nos va a ayudar a hacer conciencia de lo que es el defecto? Las meditaciones. Hay que sentarse a meditar en esos defectos y comprender hondamente qué es eso y lo dañino que es para tu vida y a dónde te va a llevar. La meditación es importante, hacer conciencia y tomar la vida con reflexión. Observa al amigo cómo su ira o su orgullo lo ha metido en tantos problemas. Observa un noticiero, mira cómo los defectos ladrones de los políticos los meten en tantos problemas, cómo la gente sufre a causa de los defectos codiciosos de los que gobiernan. Observa la vida, mira cómo la gente sufre porque no tienen dinero, porque no tienen salud, desconocen las pobres personas que tienen karma y que la causa de ese karma son los defectos psicológicos. Observa, porque este mundo es el resultado del ego, es por eso que es un mundo tan doloroso. Haz conciencia de eso en meditación. Todos los días medita. Entonces, cuando te encuentres frente al gimnasio psicológico, frente al problema, tú recuerdas lo que ya has comprendido. Ah, mira, la ira me quiere manejar, pero yo ya sé lo que es la ira. Yo he comprendido la ira. Yo he meditado mi ira, yo sé lo terrible que es mi ira y estoy haciendo conciencia de que tengo que negarla para despertar mi conciencia.
tengo que negarla para quitarle el alimento. Porque cada vez que tú le haces caso a un defecto, el defecto se alimenta. El que piensa en su enemigo alimenta ese odio, más odio, más odio. El que piensa en su ira reniega más, reniega más. El que vive atormentado por los celos sufre más y sufre más y sufre más. Y hay casos en los que eso puede terminar hasta en asesinatos, como suele ocurrir. En los noticieros vemos que personas matan porque los dejaron, porque les engañaron, les fueron infieles. Cuando la solución simple y consciente hubiera sido, si no te quieren, olvídate, sigue tu camino. Encuentra a otra persona que sí valore lo que tienes tú para darle. La solución es muy simple, pero cuando le damos comida al ego y más comida, se vuelve gigantesco y la persona termina cometiendo monstruosidades en su vida, hacia los demás y consigo misma. Entonces, es necesario entender que necesitamos negar al ego para quitarle su alimento. Quitarle la comida al ego es vital, es importante, porque es más fácil eliminar a un defecto desnutrido que eliminar a un defecto sobrealimentado. Necesitamos volver anémico al defecto, desnutrirlo, quitarle fuerzas, y para eso necesitamos reflexión, energía consciente sacada de la misma transmutación sexual que se usa para todos los trabajos. Entonces ahí hay que negar al ego. El ego quiere hacerme gritar, quiere hacerme insultar, quiere que yo reaccione de esta manera, quiere que yo me vengue. Bueno, entonces no haré lo que el defecto dice, pero tiene que ser consciente. No se trata de, no voy a hacer lo que el defecto quiere como un robot, y eso es reprimir. No estoy hablando de reprimir. Reprimir no sirve. Es darte cuenta conscientemente de lo que es ese defecto tratando de manejarte. Y dándote cuenta no le haces caso. No le haces caso. Es como si alguien te quisiese vender un producto que está mal, ¿no? Alguien te dice, oye, te voy a vender estas zapatillas de marca, y tú te das cuenta que no es de marca, entonces dices, no, gracias, y sigues tu camino, ¿verdad? Eso sería lo consciente. Te das cuenta que, bueno, a mí no me va a engañar, seguiré mi camino. El inconsciente se agarraría a puñetazos con esa persona y de repente llega a la comisaría, hospital y quién sabe qué más. Es solo darte cuenta. Para negar al ego tiene que ser consciente, no es reprimir. Cuando la conciencia actúa, solo se da cuenta y sigue su camino. Bien, el siguiente punto, el quinto punto a tomar en cuenta. Una vez que tú has negado al ego, ahora tienes que hacer lo correcto. Tienes que hacer lo correcto, pues. Si el defecto te dice insulta, grita, véngate, pues tú guardarás silencio. Si hay algo que tienes que decir, pues lo dices. Esto no está bien, esto tiene que ser así, lo que has hecho no es correcto por esto. Si es que te hacen caso, magnífico, maravilloso. Si no te hacen caso, olvídate, porque no es tu problema. A veces las personas sufren porque dicen, no me hace caso, yo le he dicho, y no me hace caso, y sufren, pero está sufriendo por el ego. Pero ¿quién te ha dicho a ti que los demás están obligados a hacerte caso? No, nadie aprende porque tú le obligues a que te escuchen. Tú di lo que tengas que decir. Si te hacen caso, bien por ellos, olvídate y sigue tu camino. Si no te hacen caso, olvídate porque no es tu problema. Olvídate y sigue tu camino. Entiende, estudiante gnóstico, el que tiene que despertar la conciencia eres tú, no los demás. Si los demás quieren despertar, harán esfuerzos por despertar. Y si no quieren despertar, no es asunto tuyo, no es tu problema. Respeta el libre albedrío de los demás. El problema tuyo son tus defectos. El problema tuyo eres tú mismo. El que tiene que cambiar eres tú
y el que tiene que morir en el ego eres tú. No pierdas tu tiempo preocupándote o molestándote porque no te hagan caso en lo que tú tengas que decir, suponiendo que lo que tengas que decir esté correcto. No pierdas el tiempo en eso. Sigue tu camino, que el que tiene que despertar eres tú. Si alguien discrepa contigo, que discrepe. Si está equivocado o no, no tiene importancia. Acá lo importante es eliminar al ego. Si tú estás eliminando al ego, bien por ti. Si la otra persona está eliminando al ego, bien por esa persona. Y si no lo está haciendo, no es asunto nuestro. Tenemos que seguir nuestro camino. Respetemos la mente ajena. Aunque ésta estuviese equivocada, aunque ésta fuese ridícula, tenemos que respetar esa ridiculez. Tenemos que respetar ese libre albedrío. Porque no somos dueños de la mente ajena. Ni siquiera somos dueños de nuestra mente. Tenemos que volvernos dueños de nuestra propia mente, eliminando nuestros defectos psicológicos, para que nuestra mente se vuelva iluminada. Si alguien pensase, por ejemplo, que tú eres un imbécil, pues no pierdas tu tiempo tratando de convencerle de lo contrario. Esa persona está en su derecho de pensar lo que quiera de ti. Si tú demuestras en tus actos, en tus hechos, que no eres un tonto, que no eres un idiota o que no eres una mala persona, y esa persona no es capaz de darse cuenta de eso, pues no es problema tuyo. Tú sigue tu camino, porque el que tiene que despertar eres tú. Tú. Eso es lo real. Lo demás son ilusiones de la mente. Aprendamos a establecer nuestra conciencia en nuestra mente interior. Entonces hay que hacer lo correcto, pues. Digo lo que tengo que decir, no me hacen caso, no les importa, sigo yo mi camino. Hago lo que es correcto. Y hago los 3 factores. Transmuto, elimino al ego y ayudo a la humanidad. Ante cada circunstancia de la vida, reflexiono antes de reaccionar. Reflexiono, analizo, me estudio. Así aprenderé a manifestar las virtudes de mi ser, la conciencia de mi real ser. Entonces hay que hacer lo correcto. En la vida a veces hay que guardar silencio, a veces hay que callar. El maestro Samael decía, es tan malo callar cuando tienes que hablar como hablar cuando tienes que callar. A veces tenemos que hablar y decir algo y nos quedamos callados porque el ego nos hace callar. A veces tenemos que quedarnos callados, pero el ego nos hace hablar. Es ahí el problema. A veces es mejor guardar silencio para que el problema no aumente, pero hablamos con el ego. A veces tenemos que decir algo y callamos con soberbia, con arrogancia, y teníamos que decir algo, porque hay injusticias en la vida, y uno tiene que decir, eso que estás haciendo no está bien, estás dañando a las personas, no hagas eso, tienes que decir algo, pero a veces la gente se queda callada, porque el ego del miedo dice, no quiero que me vean mal, no quiero caerle mal, no quiero que luego se vengan contra mí, pero es el miedo el que está callando a esa persona y tenía que decir algo. El ego es así, y el problema es que a veces tenemos que decir algo, y el problema es que lo decimos con el ego, o a veces tenemos que callar y callamos con el ego. El problema es el ego. Hay que eliminar a los defectos. Muertos los defectos, nuestra conciencia nos alumbrará. Si es que tenemos que decir algo, lo decimos, pero lo decimos conscientemente, dándonos cuenta. Y si tenemos que callar, nos callamos conscientemente, dándonos cuenta. El problema de las personas es que hablan hasta por los codos, pero hablan con el ego, con el defecto, reaccionando como una máquina, como un títere, y cuando callan, callan con muchos resentimientos e indiferencias a su prójimo. Lo absurdo de todo es que tan grande es el sueño que a veces el mismo estudiante gnóstico puede pensar que está despertando su conciencia,
puede estar convencido, convencida que está despertando su conciencia, y lo único que está haciendo es refinar a su defecto, volviéndolo más sutil, más astuto, más engañoso, más encubierto. Le pone mejores máscaras a su defecto. Y dice, no, lo que yo digo, lo digo conscientemente. Pero de repente su palabra está siendo hiriente, su palabra está reaccionando, su palabra se está vengando. O de repente dice, no, yo me callo porque mi conciencia no puede pelear con los demás. Y de repente es pura arrogancia y orgullo, que en el fondo se siente superior a todos. Defectos y más defectos. Hay que estar alertas a todo esto, comprender y eliminar. Por eso las posturas no sirven aquí. Mucha gente cree que las posturas de lo que es estar consciente, no tiene nada que ver. Nada que ver. El que no elimina defectos, aunque aparente ser un santo, siempre se le va a ver la inconsciencia, siempre. Puede estar en postura 10 minutos, media hora, una hora, pero el ego le va a salir y se le va a ver lo que no ha eliminado, el defecto. Entonces, ahí vamos repasando los puntos. Recuerdo del ser para buena autoobservación, 1. 2. Mente interior para una buena autoobservación consciente. 3. Reconocer al ego conscientemente. 4. Negar al ego, el 4º punto. 5. Hacer lo correcto, actuar con la conciencia. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan. Y si algo malo te han hecho, elimina lo que te ha dolido y no le hagas eso a los demás. 6º punto, olvídate del ego. Punto 6 para una buena autoobservación consciente. Olvídate del ego. ¿Qué quiere decir olvídate del ego? Bueno, lo has negado, estás haciendo lo correcto, ahora tienes que olvidarlo. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas al ego todo el día, ¿qué va a pasar? Le das comida, pues. Es como una persona le pasó algo malo, algo negativo, y todo el día recuerda lo que le pasó y a todos le anda contando lo que le pasó. El resultado es que esos defectos que han intervenido con esa circunstancia, todo el día está comiendo. ¿Ya? O la persona que en la mañana vio a la amada, la besó, la agarró, todo el día está pensando en su figura, todo el día está pensando en su cuerpo, todo el día está pensando en tenerla ahí, y todo el día le está dando comida a su lujuria. El que tiene un problema económico, todo el día está pensando en su problema y le está dando más comida y más comida al ego. El que tiene miedo, no sé, de la pandemia, todo el día está pensando en eso, mirando noticieros todo el día, y todo el día le está dando comida al miedo. Entonces no, pues, si ya has hecho conciencia, has reconocido, lo has negado, has hecho lo correcto, listo, ahora olvídate. No le des comida al ego, olvídate. Ya lo analizaste, no es momento de recordarlo, olvídalo. Haz lo que tengas que hacer. El maestro Samael por eso nos dice, concéntrate en lo que estás haciendo. Estás comiendo, come. Estás riendo, ríe. Estás caminando, camina. Concéntrate en las cosas que estás haciendo. Comprende que no vale la pena recordar el problema ya está. Se solucionará en el tiempo que tenga que solucionarse. Cuando lo soluciones, si es que se soluciona. Olvídate, haz tu vida. Haz otras cosas, pasea, ríe. A veces hay problemas que parecieran no solucionarse y no se solucionan. Ve a darte un paseo por el campo, por el parque, cómete un helado, visita a un amigo, haz otra cosa diferente, o siéntate a meditar, limpia la casa, haz algo diferente. No le des cabida en tu mente a que el defecto esté dando vueltas y vueltas y vueltas, porque ¿por qué es que da vueltas? Porque el defecto busca su comida. Él tiene que manifestarse para poder comer.
Y ahí tenemos que pedirle, Madre Divina, Isis, no permitas que este defecto se apodere de mí, no permitas que dé vueltas en mi interior, elimíname este poder, el poder del ego, esta manifestación del ego en mi mente. Le ruegas a tu Madre bendita constantemente. No estás eliminando al ego ahí, solo le estás quitando fuerza, ¿no? Quítale este poder del defecto en mi mente, Madre, le ruegas, listo. Tu Madre va a ayudarte a quitarle ese poder, pero todavía no es muerte del ego. Para que haya muerte del ego tienes que meditar, desdoblarte dentro de ti mismo y descubrir quién es el que te está haciendo que te dé vueltas en la cabeza. Y tienes que descubrirlo ahí, y cara a cara tienes que ver quién es ese defecto, que es como una persona o varias personas que están en esas dimensiones del subconsciente. Ahí recién, cuando comprendas esas profundidades de tu psiquis, morirá el defecto. Pero mientras tanto tú vas pidiendo muerte de la manifestación, que te quiten ese poder del ego en tu mente. Olvídate del defecto, disfruta la vida, concéntrate en tu ser, aprende a olvidar. Acá todos los trabajos van a ayudarte a vivir equilibradamente. Eso es vivir equilibradamente, vivir el momento. Lo que pasó ya pasó, ahora es otro momento. Ahora tengo que tomar la vida de otra manera. A mayor muerte seguirá entendiendo mejor esto. La serenidad viene con la comprensión profunda. La serenidad viene con la transmutación. La serenidad interior es luz en nuestro interior. Alguna vez a mi Madre Divina le pedía, Madre Divina, este problema se me ha hecho un embrollo, ¿por qué es que no puedo salir de este problema? Dime por qué no puedo salir de este problema. Bueno, pues en la parte astral, mi Madre Divina me saca al astral y me muestra mi casa, pero todo está oscuro. Entonces a mí se me ocurrió encender el interruptor ahí en el astral. Prendí la luz de una habitación y fui a la otra y prendí la luz, y fui a la otra y prendí la luz, y fui a la otra y prendí la luz. Prendí la luz. Entonces me dije a mí mismo, es que la respuesta es muy simple, pero hay cosas tan simples que no la entendemos. Claro, pues me había hecho todo un problema con cierto gimnasio, y el único problema es que es falta de luz. No hay luz, no hay fuego en nuestro interior. ¿Qué nos va a dar ese fuego? La transmutación. ¿Qué nos va a dar ese fuego? La muerte. ¿Qué nos va a dar ese fuego? La mística con la cual vibremos con nuestro real ser. Cuando falta luz en nuestro interior, todo es oscuridad. Puedes tener las técnicas del maestro ahí, puedes tener al maestro sentado delante de ti y no ves, porque no hay luz en tu interior. No replicas eso, no resuenas, no vibras con lo que se te está entregando, y la gnosis es alta vibración. No vibras porque falta luz, y la luz es algo que se consigue trabajando muchísimo. No es algo que se consigue así porque sí, o porque te lleves a un curso o asistas a cierto lugar. La luz es algo que se consigue con mucho trabajo, mucho sacrificio. ¿Ya? Entonces la luz, necesitamos cristalizar luz en nuestro interior. Todos estos trabajos van a hacer que cristalice luz en nuestro interior. Esto es así. Y bueno, ese es el punto, este punto desde el primer punto, que es el recuerdo de nuestro ser. El segundo punto, la mente interior, muy ligada a la transmutación. El tercer punto es el segundo. El tercer punto, reconocer al ego. El cuarto, negarlo. El quinto, hacer lo correcto. El sexto punto, reflexionar. Olvídate del ego, no le des alimento. El séptimo punto es recordarlo. Pero si nos han dicho que hay que dejarlo, sí, porque no es el momento de darle comida al ego todo el día.
Pero hay un momento en que tienes que recordarlo y tienes que recordarlo conscientemente. ¿Qué momento es eso? En la meditación. Ahí sí recuerdas, a esa hora el defecto me hizo sentir esto y quería hacerme sentir esto y quería que ahí sí lo analizas en meditación con tu Madre Divina, lo analizas profundamente. A ver, ven acá defecto, a ver ya, tú me estabas dando estas vueltas, ¿por qué? Ahí analizas pues, ¿quién es ese defecto? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué le gusta? ¿Qué le disgusta? ¿A dónde te quería llevar? ¿Qué quería que hicieses? ¿Qué quería que dijeses? ¿Cómo controla tus 5 centros? ¿En cuál de los 5 centros tiene mayor poder? ¿Cómo controló tu instinto? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Qué quería ese defecto que tú le hicieras sentir a las demás personas? ¿Qué proyecciones te mandaba? ¿Qué ideas? ¿Qué ilusiones? ¿Qué fantasías? ¿Qué planes en la cabeza? Tienes que comprender con qué otros defectos interactuó ese defecto, qué asociaciones egoicas hay, desde qué épocas te manipuló ese defecto, cuáles son sus justificaciones para existir, sus ideas, de qué vive, en qué circunstancias se manifiesta, en qué otras circunstancias se manifiesta. Ese defecto que quería dañar, ¿a cuántas otras personas dañó? ¿Cuáles son sus máscaras, sus engaños, sus disfraces? Ahí tienes que comprender en la meditación hondamente. Y lo que comprendas de ese defecto, pides muerte del ego. Ahí es el momento de recordarlo conscientemente, reconociendo que es un defecto. Porque si te identificas con ese defecto, puede ser que estés meditando, recuerdas a la ira y comienzas a renegar. No, hay que recordar conscientemente. Recuerdas para analizar, no le vas a hacer caso. Si durante todo el día estás acostumbrado a no hacerle caso al ego, a la hora que meditas, eso se va a reflejar. El ego intentará apoderarse de tu meditación, pero como tú estás acostumbrado a no hacerle caso, observarás aquello como una película, como algo ajeno, algo que es motivo de estudio. Y lo estudias, conscientemente recuerdas, analizas, te analizas a ti mismo, te analizas. ¿Cuál es la razón de este defecto? A veces el defecto puede tener la razón, pero diferenciemos algo. Una cosa es la razón intelectual del ego y otra cosa es la razón del ser. Porque el ego puede decir, ¿cómo no me va a doler si mi amigo, mi amiga, a quien yo le he dado todo, me ha pagado tan mal? ¿Cómo no me va a doler? Tengo razón en molestarme, tengo razón en ponerme triste. ¿Y tiene razón? Sí, intelectualmente. Pero a nivel de razón del ser no tiene razón. Porque es defecto. Esa es la razón intelectual. Para el mundo tendrá razón. Pero para el que quiere despertar, esa razón no sirve. Necesitamos a la razón del ser. Por eso el maestro Samael nos dice, la razón del ser está en el mismo ser. La razón del ser, la razón de ser del ser está en el mismo ser. Esa es la verdad. Muerto el defecto entendemos que de repente nos pueden pagar con mala moneda. ¿Y qué importa? Muerto el defecto ya no duele. Ya no duele. Y no hay ganas de vengarse ni de odiar, porque muerto el defecto, sencillamente no hay nada de eso. Hay la paz, la tranquilidad, la sabiduría. Ahora, esa persona que ha pagado con mala moneda el bien que le has hecho, esa pobre persona es más digna de compasión que de fastidio, porque su propia inconsciencia le genera karma, su propia inconsciencia lo va a meter en muchos problemas, su propia inconsciencia lo hará sufrir, porque aquello que tú haces a otros, eso mismo te van a hacer. Por eso es más digna aquella persona que te paga mal, es más digna de compasión que de que te molestes con ella. Y te olvidas, pero te olvidas de verdad.
Porque si tú estás pensando, ya le va a llegar el karma, ya va a ver, eso es defecto, eso es resentimiento, eso son venganzas, eso también tiene que morir, no debe quedar nada de ti. Debes morir en el ego hasta que no quede nada de ti. Nada, pero nada. Tienes que ser una nada. Solo así se va expresando nuestro real ser. Estos puntos son importantes a tomar en cuenta, a reflexionar a la hora de hacer una autoobservación consciente. Porque no se trata de decirle al estudiante, observa el ego, pide muerte, ya está. Y el estudiante como un robot, estoy sintiendo esto, muerte. Pero yo pregunto, ¿qué cosa ha comprendido ese estudiante de la autoobservación? ¿Se ha sentado a meditar, a reflexionar profundamente en lo que es la autoobservación? O sea, para eliminar el defecto hay que observar conscientemente al enemigo, hay que analizar conscientemente a esos defectos, hay que comprender conscientemente qué es lo que le vamos a pedir a la Madre Divina que elimine. Y cuando hemos comprendido en su totalidad qué es el ego, rompemos botellas. El maestro Samael hablaba de romper botellas. La botella es el ego que tiene encerrado al ego, que tiene encerrada la esencia, que digo. Es el ego que tiene encerrada la esencia, fracción de alma. ¿Cómo rompes la botella para que se libere la esencia? Comprendiendo. Tienes que comprender qué es ese defecto. Esa comprensión libera a la esencia que estaba atrapada del ego. Y listo, y ahí pides muerte de esa botella psicológica, que muera. Pero no es posible romper esa botella psicológica si es que no comprendes. O sea, es absurdo que haya personas que intenten eliminar al ego así. Sentí ira, madre, elimíname la ira, ya está, ya. Pero ¿por dónde va a morir ese defecto? ¿Qué has comprendido de ese defecto? ¿A qué hora has roto la botella? Rompe la botella, comprende lo que es eso, siéntate a meditar y pide muerte. No digo que durante el día no puedas estar pidiendo a tu madre que muera la fuerza de ese defecto, ok, pero si quieres que muera la raíz de ese defecto, siéntate a meditar, comprende hondamente, rompe esas botellas, libera el ego y pide muerte del ego. ¿Ya? Y es así. Y el defecto que se va liberando se va a alimentar de lo que tú estás comprendiendo. La esencia, mejor dicho, que se libera del ego, se va a alimentar de lo que tú estás comprendiendo. Entonces es importante la comprensión. Y la comprensión va a venir de la mano con el ser. Hay que trabajar con el ser. Observarse conscientemente es vibrar con la conciencia. No es posible vibrar con la conciencia si no estamos realizando los trabajos gnósticos, y hay que prestarle tiempo a esto, dedicación, esfuerzo, sacrificio, disciplina de trabajo. Es bueno acostumbrarse a realizar trabajos en la madrugada, también es maravilloso. Entonces la autoobservación consciente es algo que va a empujar muchísimo, con muchísima fuerza nuestro trabajo interior. No descuidemos eso. El que aprende a autoobservarse, pero conscientemente, puede ir con buen paso por los caminos que conduzcan a la muerte del ego. Bien, hay algunas reflexiones respecto a este tema. Se ha reflexionado la autoobservación en 7 puntos y seguramente habrá más cosas que decir al respecto, pero por ahora estos 7 puntos son importantes a tener en cuenta para realizar una buena autoobservación consciente para nuestro despertar de la conciencia. Bien, entonces a los estudiantes pues a realizar las prácticas, a las personas que de repente están viendo este vídeo, este audio, escuchándolo, no conocen mucho de Gnosis, bueno, tienen este canal para estudiar lo que es Gnosis, busquen en internet los libros del maestro Samael, aún peor, descárguenlos, estudienlos, contacten con misioneros gnósticos online, están dando clases en estas épocas de pandemia, contacten con ellos, estudien las fases, trabajen, entérense de lo que pueden hacer por su conciencia. Despertemos la conciencia, todos podemos despertar la conciencia.
Si otras personas han podido despertar, tú también puedes hacerlo. Trabaja, sacrifícate, conviértete en el héroe de tu propio camino. Hasta la próxima.